Ya sale la imagen, profe. Genial. Entonces, chicos, hoy vamos a comenzar a hablar de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El nombre dice el mecanismo de acción. En palabras sencillas, voy a intentar explicarle cómo funciona esto. Pero son estos lo que tienen que comenzar a saber de memoria. La fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, la fluvoxamina, el citalopram y el escitalopram. ¿Sí? Todos estos fármacos funcionan de la misma manera, tienen el mismo mecanismo de acción, pero cada uno tiene una característica particular que le diferencia del resto. Y eso es muy importante conocer. De principios, todos son muy buenos como antidepresivos, pero también pueden ayudar sobre otros síntomas. Y ahí es donde quitan ventaja uno sobre otro. ¿Está bien? Estos fármacos tienen en común entonces una única característica farmacológica principal, que es el mecanismo de acción. Lo que hacen estos fármacos es inhibir o apagar, clausurar, cerrar lo que se denomina un transportador de serotonina, que se abrevia como SERT. Esto no voy a pedirle que sepan, pero tienen que conocer por lo menos básicamente esto. Este transportador lo que hace es meter la serotonina dentro de la neurona una vez que se utilice todo. Y como dijimos que en los casos de depresión generalmente lo que pasa es que hay poca serotonina. En estos casos el fármaco hace que se bloquee esta proteína o este transportador que mete dentro de la célula o dentro de la neurona la serotonina, haciendo que se quede más tiempo disponible para que se pueda unir a su receptor de la otra neurona y así poder cumplir su función. ¿Está bien? Eso hace un inhibidor selectivo de la recaptación. Impide la recaptación de serotonina para que esté disponible más tiempo y se pueda utilizar. ¿Está bien? Y aquí voy a explicarlo un poquito con las imágenes. ¿Sí? En la depresión se considera que la neurona que tiene serotonina tiene una deficiencia y es una de las causas que mencionamos en la clase anterior. Entonces, en los lugares donde hay poca serotonina, nosotros tenemos que ver la forma de aprovechar esa serotonina. Entonces, lo que hace este inhibidor es bloquear esta molécula, esta proteína, este recaptador, impidiendo que se meta dentro de la célula y así se pueda utilizar para unirse a su receptor y cumpla su función. ¿Está bien? Esto, a medida que va funcionando y haciendo efecto el medicamento, hace que la transmisión entre las neuronas con el efecto de la serotonina que ven en amarillito sea mucho más eficaz. O sea, hace que aumente la disponibilidad de la serotonina, incluso habiendo poca, para poder cumplir su función. Esto no quiere decir que aumenta la cantidad, porque se produce más serotonina gracias al neurotransmisor, sino hace que esté disponible y haya más en circulación aprovechando lo que ya hay. ¿Está bien? De ahí viene el efecto antidepresivo. Y no solamente mejora a través de la serotonina la transmisión neuronal, sino por efectos indirectos y la regulación de la serotonina va mejorando también la neurotransmisión de otros neurotransmisores. Vale la redundancia, ¿sí? Hace que la disponibilidad de serotonina sea más abundante. Repito, no hace que haya más serotonina, que se produzca más serotonina, sino que se pueda aprovechar mejor la que hay y que generalmente hay más poca en los estados depresivos. ¿Entendieron bien esa parte, chicos?
Sí, profe. ¿Les quedó bien O claro? sea que no es no es que produce, sino que recupera para aprovechar mejor la serotonina. Exactamente. Y eso es O súper sea, importante porque redundante justamente por lo que es y por el nombre mismo que dice de recuperación inhibidor cero selectivo de la recaptación, exactamente. de Impide que se captación. recapte para poder aprovecharlo. Y es muy importante porque nosotros creemos que los antidepresivos, o sea, en el conocimiento común que se tiene en general es que el antidepresivo lo que hace es que se aumente la producción de serotonina y no es así. ¿Está bien? Y es muy importante que ustedes entiendan porque incluso hay gente que te venden fármacos preparados, alimentos, vitaminas para aumentar la serotonina y eso no se puede hacer. ¿Está bien? Y vamos entonces a hablar de cada una de las características específicas de cada inhibidor selectivo. Dijimos que todos funcionan de la misma manera, todos impiden que se meta la serotonina, que se quede afuera disponible para que se pueda usar más. ¿Está bien? En eso son igualitos toditos, pero tienen algunas características particulares que le diferencian uno de otro y le da ventaja sobre otros, algunos en específico. Y vamos a hablar primero de la fluoxetina. Es un Profe, inhibidor disculpa, te selectivo. interrumpa. Sí, Cuál sí. era cuál era la que dijiste que menos? Esta es la que no hace, no recupera, pero se me fue la señal ahí. No, todos hacen eso. Todos tienen la misma función como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Solamente que uno tiene alguna ventaja sobre otro al tratar algunos síntomas y tiene acciones específicas, digamos. Y eso vamos a explicar ahora. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro antidepresivo? ¿Qué lo hace particular? Porque todos funcionan de la misma manera, todos tienen el mismo mecanismo de acción, pero tienen algunas particularidades. ¿Está bien? De ahí nosotros podemos elegir cuál es más eficaz o va a funcionarle mejor a nuestro paciente. ¿Está bien? Y vamos a comenzar a hablar de la fluoxetina. ¿Sí? Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Pero como les mencioné, todos también actúan indirectamente sobre el metabolismo de la noradrenalina y la dopamina. ¿Está bien? Estos son muy buenos recaptando la serotonina y manteniendo su disponibilidad, pero también tienen un poquito de lo que es la inhibición de la recaptación de noradrenalina. Así que de alguna forma ayudan a que esté también más disponible la noradrenalina en los estados depresivos. Porque dijimos que la depresión es un conjunto de la deficiencia de tres neurotransmisores específicos. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué se usa la fluoxetina? Dijimos que los antidepresivos no solamente se usan para la depresión, ¿verdad? Eso dijimos desde la primera clase prácticamente. ¿Y cuáles son sus principales usos entonces? Aprobados por la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, que es la guía para ver qué fármacos se aprueban y para qué. Su primera indicación es para el trastorno depresivo mayor, como antidepresivo de primera línea. Pero también un fármaco aprobado para el tratamiento del TOC, igual que todos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Algunos mejores que otros para el TOC, pero este es un muy buen fármaco. Solamente que para tratar el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, se usan dosis que son mucho más altas que para tratar la depresión mayor. ¿Sí? Este es un fármaco muy utilizado para el tratamiento del trastorno disfórico premenstrual, un fármaco muy utilizado para el tratamiento de la bulimia nerviosa, porque la fluoxetina tiene la particularidad que disminuye mucho la impulsividad en los pacientes. ¿Está bien? Y la bulimia nerviosa es un trastorno que habla de mucha desregulación emocional e impulsividad a la hora de los atracones. ¿Está bien? Así que es muy importante esto que le estoy dando como dato. Profe, permiso. Sí, Discúlpame, creo que no sé si tengo la mano levantada, pero no, no tengo sé. una pregunta. En Sí, el trastorno disfórico premenstrual, en este caso, ¿las mujeres estarían tomando toda la vida? no, no necesariamente. ¿Sí? Ujú. El trastorno disfórico menstrual, aparte de ser
un trastorno relacionado a la desregulación emocional también tiene mucho que ver en la parte endocrinológica y hormonal. Así que hay que tratar primero la parte hormonal y luego se va tratando la parte emocional para poder tener un mejor pasar a la hora de los periodos de las mujeres que sufren de este trastorno. ¿Sí? Eso van a dar probablemente psiquiatría si mencionan el tema. ¿Alguna otra duda? No, genial. Entonces continuamos. También la fluoxetina está indicada para el tratamiento del trastorno de pánico. ¿Está bien? Y se utiliza en general también. No es el mejor antidepresivo utilizado para los trastornos de ansiedad, pero se podría llegar a utilizar para tratar un trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, trastorno de fobia social. ¿Está bien? De nuevo, no es el mejor ansiolítico dentro de los antidepresivos, pero se puede utilizar para tratar la ansiedad, ¿sí? Particularmente no se utiliza mucho para tratar los trastornos de ansiedad, la fluoxetina, porque tiene lo que se denomina un perfil activador, justamente por eso, porque aumenta los niveles de noradrenalina o adrenalina en el cuerpo y le da más energía a la persona, la acelera un poquito al mejorar su ánimo. Y al ansioso, que generalmente de por sí está un poco más acelerado, eso podría de repente darle algunos más síntomas de ansiedad, digamos, confundir con síntomas de ansiedad. ¿Está bien? También está utilizado y aprobado para tratar los episodios depresivos dentro del trastorno bipolar, solamente combinado con olanzapina, que es un antipsicótico atípico. No se pueden dar antidepresivos solos a un bipolar. ¿Está bien? No se puede, porque hay riesgo de que si está en un episodio depresivo o eutímico, vire a lo que se denomina manía y entre en un episodio maníaco. ¿Está bien? El único fármaco aprobado para tratar la depresión o los episodios depresivos, fases depresivas en el trastorno bipolar es la fluoxetina en combinación con olanzapina. Y como les dije, hay otros trastornos que son tratados con la fluoxetina, como la fobia social, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, etcétera. Y aquí vamos a hablar un poquito de las particularidades justamente, ¿sí? Este fármaco no solamente aumenta la disponibilidad de la serotonina y aumenta el efecto de la serotonina disponible, sino también aumenta la cantidad disponible de noradrenalina y dopamina indirectamente, ¿sí? Lo que mejora en general el cuadro y la sintomatología depresiva. En esos pacientes con pocas ganas, con mucho cansancio, poca energía, apáticos, anedónicos, abúlicos. ¿Está bien? Con mucha somnolencia diurna podrían funcionar porque le despierta al paciente. ¿Sí? Y como les menciono aquí, esto pueden ir leyendo después, es muy activadora, ¿sí? Y muchos pacientes, y esto es muy paradojal porque su efecto se ve a las 3 semanas recién, muchos dicen que desde la primera dosis ya sienten cierto efecto energizante. ¿Está bien? Y esto hace que al tener más energía ellos se puedan concentrar más, mejorar su atención, comenzar a ser más productivos, ¿sí? Disminuye mucho el sueño intenso durante el día, aumenta la agilidad y la motricidad en el retraso psicomotriz, ¿sí? Y todo lo que les mencioné, ¿está bien? Eh, pero de nuevo, no es el adecuado si vamos a ver pacientes de repente depresivos con síntomas ansiosos, donde haya mucha agitación, donde haya mucho insomnio, donde haya mucha ansiedad, porque esa activación que genera la fluoxetina se puede confundir con síntomas ansiosos. No es que genere ansiedad, pero de repente el paciente de repente puede sentir un poco el corazón un poco más acelerado y eso en el ansioso ya es me va a dar un infarto, tengo palpitación, o tengo taquicardia. ¿Está bien? Tengan muy en cuenta eso. Este fármaco, por su inhibidor serotoninérgico, de la regulación de serotonina, específica de la serotonina 2, C,
tiene también efectos sobre la anorexia y la bulimia, disminuyendo la impulsividad a la hora de los atracones principalmente. Eh, es un fármaco utilizado en la depresión bipolar y el único utilizado en la depresión bipolar para tratar los episodios depresivos. Y no me voy a cansar de repetirles, solamente con fluoxetina, con olanzapina y en combinación. ¿Sí? La fluoxetina tiene una vida media muy prolongada. En el cuerpo, una sola pastilla se elimina después de 2 a 3 días. ¿Sí? Incluso sus metabolitos tienen una vida media mucho más larga, hasta 2 semanas. Y esto nos da una ventaja terapéutica también. Al tener una vida media más larga, ¿qué significa generalmente? Que si te corta de golpe, ¿está bien? Si corta de golpe, el efecto de la medicación puede durarnos 1 o 2 días más hasta que él pueda reiniciar, por ejemplo, si es que no pudo comprar o no está consiguiendo la medicación sin que pierda su efecto. Y eso también tiene y nos dice que tenemos un poco de tiempo antes de que aparezca el síndrome de discontinuación con los antidepresivos. Y esto es un poquito de cómo explica esta liberación indirecta de la noradrenalina y la dopamina. ¿Está bien? Al aumentar los niveles de la serotonina por aumento de su disponibilidad y mayor tiempo para que haga su efecto, estimula la liberación de noradrenalina y dopamina. Aumenta la cantidad de receptores que pueden haber para nuestros neurotransmisores y agiliza mucho la sinapsis de estas moléculas. Y así vamos a pasar al siguiente fármaco. Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que tiene una particularidad de también inhibir mínimamente el transportador de la dopamina. ¿Está bien? Y este fármaco es excelente, así como la fluoxetina, como antidepresivo. Está bien, es muy, muy buen antidepresivo. Pero aquí comienza la particularidad de los siguientes fármacos que vamos a mencionar. La sertralina es un fármaco que es muy bueno como ansiolítico. ¿Está bien? Y generalmente es la segunda línea en eficacia para tratar también los trastornos de ansiedad. ¿Sí? ¿Y para qué se utiliza principalmente? Para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, pero tiene una ventaja sobre los otros que les voy a explicar enseguida. Se usa también para el TOC, para el trastorno disfórico premenstrual, los trastornos de pánico, el trastorno por estrés postraumático, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Está bien? Y es aquí donde vemos que la mayoría de las indicaciones ya comienzan a abarcar más los trastornos de ansiedad. La sertralina, como les Profe, mencioné. Sí, disculpa, te interrumpa. Algo que noté sí. justamente ahí que decía que no estaba aprobado por la FDA. ¿Cómo sería eso? Justamente porque estuve pensando también de que sería efectivo para lo que es ansiedad generalizada. Se utiliza muchísimo para la ansiedad generalizada, pero la mayoría de los fármacos ustedes van a ver como antidepresivos no están aprobados para utilizar para el trastorno de ansiedad generalizada, pero son muy buenos ansiolíticos. Y esto por la particularidad de la presentación clínica del trastorno de ansiedad generalizada. Se considera un trastorno crónico. El principal tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada es psicoterapéutico, principalmente. Y se trata particularmente con una combinación de antidepresivos y benzodiazepinas. ¿Sí? Esto ya es un poquito más de psiquiatría que de la parte de psicofarmacología, ¿verdad? Pero sí, se utiliza como coayudante en el tratamiento psicoterapéutico los antidepresivos para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. El tratamiento de este trastorno es más que nada sintomatológico que otra cosa. ¿Sí? Pero de Excelente. nuevo, ¿tu nombre cuál es? Luis, Luis, mira, se usa muchísimo para el tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada. Todos los antidepresivos en general. Y son muy eficaces, ayudan muchísimo. Pero digamos, no es el tratamiento principal.
Sí, justamente en el seminario que tuvimos para con la materia de psiquiatría, algo que había notado justamente eso, ¿verdad? Que la farmacología en sí es más como soporte, más que Coayuda, como, como exactamente, coayudante, exactamente. es como apoyo más bien para paliar o mitigar La sintomatología. exactamente. Pero para el trastorno de ansiedad generalizada, como les mencioné, el principal tratamiento es psicoterapéutico. Es ahí donde ustedes hacen su magia. Súper. Gracias, profe. Bueno, la sertralina tiene la particularidad, como le dije, de ser un antidepresivo ansiolítico muy eficaz. Funciona muy bien para tratar los diferentes trastornos de ansiedad en general, pero tiene una ventaja particular también sobre los otros en esta familia de antidepresivos. Al ser también un fármaco, o sea, un receptor sigma que tiene relación con la dopamina, funciona muy bien en esas depresiones que tienen síntomas psicóticos. ¿Está bien? Funciona muy bien en esos pacientes que tienen alucinaciones y delirios congruentes con el estado del ánimo en las depresiones. Entonces, dos puntos que tienen que saber con la sertralina. Es un muy buen antidepresivo y es muy buen ansiolítico en esas depresiones con síntomas ansiosos. Y también es el primero en utilizarse o de primera línea si el paciente tiene síntomas psicóticos. ¿Está bien? Entonces, efectos ansiolíticos y efectos en la depresión psicótica y delirante es lo que le da la ventaja sobre los otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Está bien? Y eso es esa es la particularidad que yo quiero que a ustedes se les quede de la sertralina en general. ¿Está bien? Y aquí vamos a mencionar el tercer fármaco, ¿sí? Denominado paroxetina, ¿sí? Este es un fármaco que tiene lo que se denomina acciones muscarínicas anticolinérgicas y también secundariamente inhibe el transportador de la noradrenalina aumentando su disponibilidad. Al tener acciones muscarínicas, tiene algunos efectos particulares, no solamente en la depresión, sino sobre algunos síntomas de activación que se ven en los trastornos de ansiedad. Este fármaco es el principal fármaco ansiolítico dentro de los antidepresivos. O sea, es el fármaco más ansiolítico, ¿sí? Y es el único fármaco que aparte de estar aprobado para el tratamiento de la depresión mayor y el TOC, está aprobado para casi todos los trastornos de ansiedad. ¿Está bien? Es el más ansiolítico de todos los antidepresivos, ¿sí? Y es el fármaco en segunda línea utilizado para el tratamiento del TOC dentro de esta familia. Y aquí comienzan sus características, ¿sí? Cuando ustedes escuchan el término ansiolítico, ¿qué se les viene a la cabeza, chicos? ¿Qué es para la ansiedad? Sí, pero ¿qué se espera que haga un ansiolítico? Que disminuya la sintomatología. Sí, quiero que me expliquen en sus palabras, chicos. ¿Qué hace un ansiolítico? ¿Qué busca hacerse con un ansiolítico? Y Profe, ¿no sería que, por ejemplo, en un momento de ansiedad que ayuda a que los pensamientos intrusivos bajen un poco para El relajarse? sí, va por ahí justamente, ¿verdad? No actúan de forma aguda, obviamente, ¿verdad? En una crisis no funcionan así los antidepresivos, o pero sea, en un actúan ansiolítico directamente, tengo entendido que actúan directamente como relajantes en este caso que hacen que disminuya de ahí repente está la cuestión. Disminuir la tensión que siente la persona. Lo que nosotros buscamos con un ansiolítico es relajar, calmar. ¿Está bien? Eso buscamos con un ansiolítico. Y este inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina
tiende a ser el más calmante entre todos los antidepresivos de esta familia e incluso puede llegar a ser sedativo. A muchos pacientes, o más de la mitad o del 50% de los pacientes, le puede dar sueño. Por eso se utiliza preferentemente de noche, ¿sí? Siempre al principio del Profe, tratamiento hay consulta. un poco de tolerancia, ¿sí? Sí, te No, de hecho escucho. que creo que me iba a adelantar nomás ya a tu tema. Pues, te iba a consultar, creo que estas son las que se utilizan justamente para personas que cuentan con trastornos de sueño y compañía. Sí, dependiendo. Le voy a explicar un poquito esto más adelante. Este, al ser el más ansiolítico, produce una sensación más de tranquilización, es más calmante, digamos, de alguna forma. El sueño que produce no es como hipnótico, ¿sí? Pero ayuda a mejorar el inicio del sueño porque produce relajación, ¿sí? Este es el más calmante y aquí se le compara con la fluoxetina. El más activador es la fluoxetina y el más calmante es la paroxetina, ¿sí? Y esas acciones anticolinérgicas muscarínicas que tiene, que les mencioné, son las que le dan ese efecto sedativo, digamos, ¿sí? Esto también una desventaja con el tema de la paroxetina. ¿Por qué? Porque con esta característica que tiene particulares, es el que más produce efecto de disfunción sexual en los pacientes. Todos los antidepresivos producen disminución de la libido, dificultad para lograr la erección, anorgasmia entre hombres y mujeres, y en los hombres incluso otros síntomas, ¿está bien? Que son bastante molestosos en general. Pero la paroxetina tiene la particularidad de producir entre todos más efectos sexuales que los otros, ¿sí? Y otra particularidad que tiene, ¿sí? Y una desventaja puede provocar reacciones de abstinencia o de discontinuación si se corta de forma brusca, porque tiene una vida media muy corta. ¿Está bien? Por eso, generalmente, si el paciente deja de tomar un día, ya comienza a sentirse un poquito mal por cortar bruscamente. ¿Sí? Entonces, de la paroxetina, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo muy importante. Es el más ansiolítico de todos, es el que más se utiliza para los trastornos de ansiedad en general, el que más se utiliza para las depresiones con síntomas ansiosos. ¿Está bien? Tiene una vida media muy corta, así que si se corta de forma brusca, aparecen rápido los efectos de discontinuación y es el que más produce efectos adversos sexuales. ¿Está bien? Son 4 cositas que quiero que tengan muy en cuenta y recuerden y tomen nota con respecto a eso. Y el siguiente antidepresivo, ¿está bien? Se denomina fluvoxamina. Al igual que la sertralina, es un fármaco que se utiliza mucho y se une mucho al receptor sigma 1. Lo que le puede dar también algunas particularidades con respecto a los trastornos depresivos mayores con síntomas ansiosos. Pero aquí es donde comienza el debate. Son muy buenos inhibidores de la recaptación de serotonina, funcionan de la misma manera que los otros y con el mismo mecanismo de acción, pero no está aprobada por la FDA para la depresión. ¿Sí? Esto porque particularmente por la cantidad de efectos adversos que puede llegar a presentar. ¿Sí? Se utilizan generalmente para tratar la depresión en dosis ya un poquito más altas y lo mismo para los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Y es el fármaco y el único que está aprobado principalmente en esta familia para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Es el mejor antidepresivo y mejor fármaco para el TOC. ¿Está bien? Junto con la paroxetina. Y eso quiero que recuerden en este punto con la fluvoxamina. ¿Sí? Esto también, como es según el receptor sigma, en los casos de depresión mayor con síntomas psicóticos, le podría dar una ventaja sobre los otros. ¿Está bien? Pero como les dije, no se utiliza mayormente como antidepresivo por la dosis que hay que utilizar. ¿Sí?
Pero de nuevo, eficazmente es igual que otros antidepresivos para tratar la depresión mayor y su ventaja sobre los otros es que funciona mucho mejor en el TOC o en esas depresiones que tienen síntomas obsesivos, por ejemplo. Y el siguiente fármaco, el citalopram. ¿Está bien? Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿sí? Y tiene propiedades antihistamínicas débiles. ¿Está bien? Y antihistamínico habla de un fármaco para la alergia, por ejemplo, y esta propiedad antihistamínica que tiene como o parecida a los antialérgicos le da una particularidad importante que suelen hacer los antialérgicos, chicos. Sueño. Exactamente. Pero en el caso de citalopram no da sueño, sino da un poco más de calma. Entonces eso le convierte en un buen Ansiolítico. ansiolítico. Exactamente. ¿Sí? El citalopram junto con la paroxetina y la sertralina son muy buenos ansiolíticos, pero en el orden que quiero que sepan es siempre paroxetina, luego sertralina y luego citalopram y es citalopram, ¿sí? Está aprobado para el uso de la depresión mayor y únicamente para el tratamiento de la depresión mayor. Y como van a ver acá, no aprobadas para el resto, pero se utilizan de repente para el tratamiento de otros trastornos mentales, principalmente los de ansiedad. ¿Está bien? Estos fármacos son muy buenos antidepresivos, ¿sí? ¿Y qué ventaja tienen sobre los otros entonces para elegir este fármaco? ¿Sí? Dentro de todos estos antidepresivos, es el mejor tolerado y el que tiene menos efectos adversos. ¿Está bien? Entre toditos los que estamos mencionando ahora. El citalopram y el escitalopram, que es el hermano del citalopram, son los mejores tolerados, los que tienen menos efectos adversos y no interactúa con otros fármacos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo combinar con cualquier otro medicamento sin tener miedo de que llegue a pasarle o hacerle mal a mi paciente. Y esa es una ventaja enorme, principalmente en quienes, chicos. ¿Sí? Acá le estoy marcando, principalmente en quién. Ancianos. Pacientes geriátricos, ancianos, ¿Y por qué en los pacientes geriátricos esa es una ventaja adultos enorme? mayores. Sí. ¿Y por qué esa es una ventaja enorme en los pacientes ancianitos, en los viejitos? ¿Por qué se les ocurre que puede ser una ventaja enorme? Por el estado de lucidez que ellos precisan. No, no necesariamente. Espera que Primero, obviamente, porque me no perdí. tiene tantos efectos, son mejores tolerados, no le da tanto efecto adverso como los otros, ¿verdad? Pero ¿qué particularidad tienen los viejitos generalmente? Que toman un montón de medicamentos aparte. O Medicamentos sea, para la presión, para sería, el corazón, para la diabetes, medicamentos anticoagulantes, antiarrítmicos, un montón de fármacos suelen tener los abuelitos. Entonces, yo con el citalopram y el escitalopram tengo la ventaja de poder administrarle tranquilamente sin miedo a que con los otros fármacos tengan una reacción adversa o les haga mal, ¿sí? Y es ahí donde surge la ventaja del citalopram sobre los otros que mencionamos anteriormente. No tiene interacción farmacológica con otros fármacos, ¿sí? ¿Está bien? Y eso es muy, muy importante. ¿Está bien? Muy, muy importante, ¿sí? Eh, sí, sí, entonces, ahora se entiende, profe, totalmente. ¿sí? Es porque no va a hacerle daño al abuelito polimedicado. Y no solamente al abuelito, sino a cualquier paciente que tenga mucho medicamento, por ejemplo. ¿Está bien? Es muy buen antidepresivo, es muy buen ansiolítico. ¿Está bien? Pero a la hora de elegir, por ejemplo, yo voy a elegir por sobre otros si el paciente tiene mucha medicación, por ejemplo. ¿Está bien?
Bueno, ahora, el escitalopram, ¿sí? Es el citalopram al que se le agrega una molécula más. En realidad, al que se le cinde una molécula más. ¿Está bien? Y tiene una acción mucho más selectiva sobre la serotonina que el citalopram. Digamos que es la versión mejorada, ¿sí? Y aquí esta tiene propiedades más ansiolíticas que el citalopram y está aprobado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor y el tratamiento de la ansiedad generalizada. Y como ven, se utiliza también para el resto de los trastornos, principalmente de ansiedad. Este fármaco es mucho más tolerable incluso que el citalopram y su efecto terapéutico incluso aparece en dosis más bajas que el citalopram. ¿Está bien? Es muy, muy buen antidepresivo y ansiolítico y muchos menos efectos adversos y digamos que es la versión mejorada del citalopram. Y esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Yo le puse esto para que conozcan un poquito los fármacos. Aquí yo les puse la vida media, cuánto tiempo está en el cuerpo cada fármaco. Y recordemos por qué es importante conocer el tema de la vida media. Porque nos da el conocimiento para saber qué va a pasarle al paciente, por ejemplo, si corta de forma brusca su medicamento, cuánto tiempo va a poder funcionar el efecto de la medicación todavía en el cuerpo, ¿sí? Y como van a ver, el que tiene mayor vida media aquí es la fluoxetina. Entonces, el paciente incluso 2 a 3 días puede estar bien todavía su medicación. En cambio, con la fluoxamina, 15 horas, ¿sí? Apareciendo ya los efectos de discontinuación pronto. Con la sertralina incluso puede estar con los metabolitos de la fluoxetina hasta 15 días. Con la sertralina 66 horas, no días. ¿Está bien? Y esto es muy importante saber, chicos. Y aquí viene la parte complicada, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar de los efectos adversos. Todos los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, todos los que mencionamos, los 6 producen los mismos efectos adversos. ¿Está bien? Igualitos, algunos más que otros, obviamente, y eso les voy a ir aclarando un poquito. Paradojalmente, los antidepresivos, si son, a pesar de ser buenos ansiolíticos, pueden producir agitación y ansiedad. Principalmente, ¿quién? La fluoxetina por el efecto activador que tiene, ¿sí? Pero a largo plazo todos terminan siendo buenos ansiolíticos. ¿Cuál es el tratamiento si aparecen síntomas de ansiedad con los antidepresivos? Se utilizan generalmente benzodiazepinas, propanolol, que es un antiarrítmico, otros antidepresivos, ¿sí? O incluso la quetiapina, que es un antipsicótico. Los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Pueden disminuir el sueño REM, lo que puede producir aumento de las pesadillas y los sueños en general, ¿sí? Y con la paroxetina se describen algunos casos de sonambulismo. Y como la fluoxetina tiene un perfil activador, se considera que la toma se tiene que hacer durante la mañana y no la noche para que el paciente no tenga insomnio, ¿sí? Pueden producir mareos, ¿sí? Que va disminuyendo a medida que se va usando, y los mareos suelen ser uno de los primeros efectos adversos que aparece y de los más frecuentes. Pero se le avisa al paciente, puede aparecer mareos, pero generalmente van disminuyendo durante los días para que no abandonen muy pronto su medicación, a no ser que sea muy intolerable, obviamente. Todos los antidepresivos pueden producir manía o hipomanía, lo que se denomina un viraje, ¿sí? Hasta en un 30%. Y con el fármaco que más frecuentemente pasa es con la paroxetina. Puede producir letargo, apatía, que también es un efecto paradojal, luego de semanas o meses, ¿sí? ¿Y cuál es el síndrome de apatía? Falta de iniciativa y de respuesta emocional, ¿sí? Se disminuye el antidepresivo como tratamiento, o sea, un agonista dopaminérgico como el bupropión, por ejemplo, o psicoestimulantes como el metilfenidato. Pueden producir alteraciones cognitivas, ¿sí? En un 10 al 30% en pacientes
particulares, disminución de la tensión, de la memoria a corto plazo. Y el tratamiento también es dar psicoestimulantes como por ejemplo cafeína, donepezilo, modafinilo, metilfenidato. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si la persona sufre luego ya de pesadillas constantes o de sonambulismo? Se ve un antidepresivo que no sea un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Si tenemos y conocemos ese antecedente, le damos otro. ¿Sí? Que es lo indicado, lo ideal sería eso. ¿Sí? Pero también recuerden esto, estos síntomas no significa que aparezcan con todos los pacientes ni con todos los antidepresivos. Siempre hay una posibilidad y estamos hablando del porcentaje de que puedan aparecer. ¿Sí? Entonces, continuando. Alteraciones cognitivas, cefaleas, se suelen ver al principio del tratamiento con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, principalmente con la fluoxetina. Por eso no es tan recomendable que la fluoxetina se le dé a pacientes que tengan diagnóstico ya previo de migraña. ¿Está bien? Así como los antipsicóticos, los antidepresivos también pueden producir síntomas extrapiramidales o reacciones extrapiramidales, ¿sí? Principalmente en aquellos que tengan un efecto dopaminérgico o actúen sobre la dopamina, como por ejemplo la sertralina. ¿Está bien? El tratamiento es disminuir la dosis del antidepresivo, cambiar por otro antidepresivo, agregar benzodiazepinas, por ejemplo. Los efectos adversos sexuales, como les mencioné, pasa con todos los antidepresivos, chicos. ¿Sí? Es un efecto adverso muy desagradable. Le afecta mucho a la gente joven que tiene un tratamiento con los antidepresivos. ¿Sí? Porque el paciente deprimido de por sí no tiene, ya tiene muy disminuida su libido o no tiene deseo, ¿está bien? O está anhedónico, ya no disfruta de las relaciones sexuales. Y si bien el antidepresivo mejora el ánimo, mejora la voluntad, mejora la energía, el paciente tiene ganas, pero no puede conseguir una erección, por ejemplo. Y eso es súper frustrante. ¿Sí? En aproximadamente el 50 o hasta incluso el 70% de los pacientes que toman antidepresivos se ve este efecto adverso desagradable. ¿Sí? Cambios en la libido, problemas de erección, retardo en la eyaculación o anorgasmia incluso. ¿Sí? No siempre aparecen al principio, son independientes de las dosis, se observa con todos los inhibidores selectivos. ¿Sí? El tratamiento es cambiar de antidepresivo por uno que produzca menos efectos adversos sexuales, ya sea uno dual o de otro mecanismo de acción, o agregar de repente bupropión, sildenafil o metilfenidato, psicoestimulantes. ¿Sí? También pueden aparecer efectos hematológicos, raramente alteraciones de la crisis sanguínea, por ejemplo, neutropenia, anemia plástica, factores de coagulación alterados, hemorragias, ¿sí? Púrpura, petequias, sangrado en las narices, hematomas. Otros efectos adversos, sudoración, nocturia, caída de cabello, dolores articulares, el síndrome de Steven-Johnson, que es una reacción alérgica paradojal, y otras enfermedades en la piel. Ahora, como dijimos, estos fármacos son para utilizarse con cuidado porque la mayoría tiene interacciones farmacodinámicas, ¿sí? Con otros fármacos, con excepción de el citalopram y el escitalopram, ¿sí? Yo les voy a mencionar un poquito esto, pero no quiero que ustedes sepan de memoria. Todos, 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 todos los fármacos antidepresivos en general, tenemos que tener cuidado al combinar con otros antidepresivos, porque puede aumentar tanto los niveles de serotonina que produzcan un síndrome serotoninérgico, que le voy a explicar un poquito más adelante qué es, ¿sí? Hay que tener cuidado al combinar con anticoagulantes, como por ejemplo la fluoxetina disminuye el efecto anticoagulante del paciente, lo que hace que se coagule. ¿Está bien? Lo mismo con la sertralina y la paroxetina.
Con el topiramato tenemos que tener mucho cuidado al utilizar porque puede producir glaucoma de ángulo agudo. Y en general con pacientes que tengan diagnóstico de glaucoma no está recomendado utilizar los antidepresivos. Principalmente la paroxetina porque empeora muchísimo el cuadro. ¿Sí? Con antipsicóticos hay que tener cuidado en combinación, si bien se usa muchísimo y es muy raro que aparezca, pueden producir, como le dije, REP. Con el Zolpidem, que es un hipnótico no benzodiazepínico, puede producir delirium, o sea, el síndrome confusional y alucinaciones. Y también el sonambulismo, empeorar eso. Hay que tener cuidado al utilizar con la aspirina, con el diclofenac, con el ibuprofeno, porque puede aumentar el riesgo de sangrado o discrasias sanguíneas. ¿Sí? Con la insulina y otros hipoglicemiantes aumenta mucho o puede producir hipoglicemia. ¿Sí? Cuando se combinan con corticosteroides o glucocorticoides, puede producir sangrado a nivel del estómago. Y con el dextrometorfano, tendría que decir ahí en realidad, puede provocar alucinaciones visuales y esto es un antitusivo. Hay que tener cuidado con muchos otros fármacos, está bien, por los efectos adversos que pueden llegar a producir, ya sean anticonvulsivantes, antivirales, con la clozapina, que es un antipsicótico, con la trazodona, que es otro antidepresivo. Yo no les voy a pedir, chicos, que sepan todo esto de memoria, pero sepan que hay que tener cuidado en general con una lista de fármacos, ¿sí? ¿Y cuál es el síndrome de discontinuación? Es un síndrome muy desagradable que aparece al cortar de forma brusca el antidepresivo. Y no es un síndrome de abstinencia, chicos. ¿Está bien? No es lo mismo. Y se compone principalmente de síntomas físicos como mareos, náuseas, vómitos, cansancio, disminución del estado de alerta, uno se siente así obnubilado, con la cabeza pesada, ¿sí? Puede producir dolores de cabeza y síntomas de tipo gripal en general, fiebre, sudoración, dolores, escalofríos, ¿sí? En casos extremos puede producir alucinaciones. También es muy común que aparezca insomnio, dolores de cuerpo, parestesia, el famoso yehui, algunos movimientos anormales, ¿sí? Y también síntomas psicológicos como la ansiedad, irritabilidad, ¿está bien? Disminución de la capacidad para pensar o el enlentecimiento del pensamiento, bradipsiquia, ¿sí? Y al discontinuar también pueden incluso aparecer todavía manía o hipomanía. Aparece muy rápido, después de un día, 2 días, 3 días de haber dejado el antidepresivo, hasta 7 días después, todo dependiendo de la vida media. A medida que el antidepresivo tenga vida media más corta, más rápido que aparezca el síndrome de discontinuación después de suspender. Generalmente se resuelve solo con el tiempo y el tratamiento es sintomático. ¿Está bien? Aparece en la mayoría de los pacientes que cortan de forma brusca. ¿Sí? Es más frecuente con la paroxetina, que tiene una vida media más corta, y menos frecuente con la fluoxetina, que tiene una vida media más larga. ¿Qué hay que hacer si pasa esto con el paciente? Si cortó de forma brusca y todavía no era hora de terminar el tratamiento, se reinicia su medicamento. ¿Sí? Y si ya es tiempo de retirar, se reintroduce y se va quitando de a poquito para que el paciente no se sienta mal. Por eso es una premisa general de todos los antidepresivos y de todos los fármacos, psicofármacos en general. Todo se comienza en dosis gradual y se retira de forma gradual. ¿Sí? Y este es el rango de dosis que se suele utilizar, chicos. ¿Sí? Generalmente, dosis antidepresiva suele ser la primera dosis que ustedes ven aquí a la izquierda. ¿Sí? Y las dosis más altas o las dosis mayores, ¿sí? O la dosis máxima por día se suele utilizar ya para tratar el TOC o los trastornos de ansiedad en general.
200 miligramos, si bien podemos usar para un paciente deprimido, con 50 miligramos ya suele tener respuesta. En cambio, un paciente con TOC a partir de 50, 60, incluso 80, recién comienza a tener efecto como antiobsesivo, digamos, para el TOC, anti-TOC, ¿sí? Bueno, entonces, por aquí terminamos las características de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y en la clase siguiente vamos a hablar ya de los duales y los otros antidepresivos, chicos. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Excelente, profe. Por mi parte, no. Creo que abordé las que más me interesaban. Genial. Profe, ¿Sí? te hago una consulta. Favor. Si o sea, en un caso particular, si la fluoxamina no es tan común, o no sea como la fluoxamina, sertralina o la paroxetina. O sea, porque se da más la fluoxamina que los otros, digamos. ¿Hay una preferencia en ese sentido o...? No entendí tu pregunta, Mauro. La fluvoxamina generalmente no se utiliza mucho como antidepresivo. Está bien, si bien es muy buen antidepresivo por la cantidad de efectos adversos que tiene, la particularidad de que hay que usar una dosis muy alta para tratar la depresión con ella, se utiliza particularmente para el tratamiento del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Y es muy ventajosa dentro de todo también para las depresiones que tienen síntomas obsesivos, por ejemplo. Y generalmente se limita mucho a esa particularidad su uso. ¿Está bien? De nuevo, Mauro, no quiere decir que no se pueda utilizar para cualquier paciente deprimido. Le va a funcionar bien como antidepresivo. Pero vos tenés que saber que entre elegir uno que tenga menos efectos adversos, funcione mejor en dosis más bajas, porque eso también es algo para la economía del paciente. Si utiliza más dosis más altas, lo más probable es que tenga que comprar más medicamentos, más pastillas por día para tomar. Y son todos factores que influyen a la hora de decidir. Pero si vos me decís cuál es mejor antidepresivo entre fluoxetina y fluvoxamina como antidepresivos, los dos son iguales, de buenos. ¿Está bien? No sé si respondí tu pregunta, Mauro. Sí, profe, perfecto. Muy claro, gracias. Genial. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Bueno, perfecto. Entonces, nos vamos a ver el lunes para continuar, chicos, en la clase presencial. La gente todavía no sabe su nota. Si quiere saber su nota, puede quedarse ahora y me van preguntando al privado. Yo le voy escribiendo aquí en el chat. ¿Está bien? O si no, igual lo voy a llevar a esas personas que todavía no vieron su examen el próximo lunes para que vean. Al terminar la clase. Hola, profe, ¿cómo estás? Consulta. Sí. ¿La asistencia no vas a tomar o queda libre por hoy? No, generalmente en las clases virtuales estoy justamente anotando ya con un programita quienes están presentes, interactuando en la clase. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Sí, ¿alguien habló o preguntó? ¿Quiere preguntar algo? Profe, las notas de las 3 chicas que reunimos la otra vez. Sí, No tenés, Jennifer, por ya si tengo acaso. listas. Si me esperan una vez que estén así todos, yo les paso al privado. ¿Crees que te pasa a vos directamente? Dale, profe. Dale. ¿Alguien más tiene preguntas, chicos? Bueno, entonces, chicos, están liberados. Los que quieran saber su nota se quedan, por favor, y me van escribiendo al chat y yo les voy a ir pasando. Espera que, profe, no sé si escuché bien. ¿Alzar su nota o escuchar su nota? ¿Cómo? No sé si escuché bien. Si los que no saben todavía su ¿Alzar su nota, les nota voy a ir o pasando. Les voy a ir escuchar su pasando. nota? Sí.
No, les voy a alzar la nota. Les voy a ir pasando a los que no saben todavía su nota. ¿Está bien? Yo ahí puse mi nombre en el chat, profe. Sí, ahora mía, apenas pueda, te voy a ir pasando Ok. en el chat. ¿Está bien? Ay, 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 gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hola.